Muy buenas tardes a todos los estudiantes del curso de filosofía de cuarto grado. Vamos a iniciar esta primera sesión. Recuerda que tienes 15 minutos para ingresar a la sesión. Aquí vamos admitiendo ya a los estudiantes. Alonso Coronel va ingresando. Buenas tardes para todos. Vamos ingresando a Edith, a Nicola. Micros apagados, muy bien. Y hoy, siendo 7 de febrero a las 12:20, estamos iniciando la primera sesión de filosofía de cuarto grado y vamos a darle continuidad al tema de la clase pasada. Tenemos ahorita 3 estudiantes, muy bien. Vamos a dejar hasta las 12:35, tienen para ingresar los estudiantes que faltan y seguimos. Entonces hoy vamos a continuar el tema que dejamos en clase pasada. Pues estuvimos hablando en la clase pasada de Aristóteles. ¿Se recuerdan del mundo de las ideas? Pues sí, yo creo que te debes de acordar ya del mundo sensible, de las cosas sensibles. Y por acá vamos a ubicarnos en la página 40, porque hoy estamos dándole continuidad al tema. Y se recuerdan de la teoría geocéntrica. Claro que te tienes que recordar. Y si no, no te preocupes, que te voy a refrescar la memoria. Vamos a ingresar aquí a los estudiantes César. Igualmente para ustedes, les voy a dar indicación de que el examen final es el domingo 21 de febrero. Va a ser a la hora de la 1 de la tarde por la plataforma Biexam. Deben estudiar, prepararse con los apuntes. Ese mismo día van a entregar apuntes y actividades del cuaderno. Hoy voy a dejar actividades en el cuaderno, así que tomen nota. Cuando les indique, tomen nota de algún tema en general. Entonces, en la teoría geocéntrica estuvimos hablando de esa teoría donde Aristóteles habla de la generación espontánea, que si usted deja su tacho, lo deja sin botar la basura por 3, 4 días, ¿qué va a suceder? Van a aparecer los amiguitos indeseables, que son los gusanos. Y eso corresponde a la teoría que estaba sustentando Aristóteles, como es la teoría de la generación espontánea. La ropa, cuando pasa mucho tiempo, esas ropas se nacen y le salen unos animalitos que se llaman polilla. Esos animalitos nacen por sí solos a través de lo que es el tiempo que lleva esa ropa ahí guardada. No fue que vino un polillito y una polillita y se pusieron creativos. No, no, no. Ellos nacieron de eso. Igual los gusanos y de las carnes decompuestas. Las carnes dejan una carne fuera y eso se va a engusanar. Van a también a salir larvas. Uy, no, 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 no. Es que nada más de mencionarlo me da asco. Así como los de las gotas de sudor de nuestra cabeza, salen los piojos y las liendres. ¿Por qué? Por la suciedad de la cabeza. También dígame, si usted tiene caspa, bueno, las personas que tienen caspa, no, los piojos más bien tratan de salir de ese ambiente casposo. No es el ambiente para ellos. Entonces, no le estoy queriendo decir que tenga caspa, no. Sino que a los niños, porque los niños, ¿qué hacen? Los niños corretean mucho, ¿verdad? Dígame, en el colegio, saltan y brincan, ¿no? Entonces sudan y por eso es que hay piojos también. Y que estos piojos pasan a otra cabeza y se ponen creativos, ¿no? Y empiezan un sinfín de liendres a crearse en esa cabeza. Entonces, esa es la teoría geocéntrica. Si te preguntaran en el examen, ¿quién habló de esa teoría geocéntrica? ¿Quién sustentó la generación espontánea? Pues fue nada más y nada menos que nuestro amigo Aristóteles. Y vamos a ingresar estudiantes acá. Omar,
Muy bien, tengo a Omar, tengo a Alonso Coronel, César, Edith, Nicolás y Omar, asistentes a la clase. Recuerde que la asistencia consiste no nada más en que usted entre a la primera sesión, sino a la segunda también. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien. Entonces, quedamos en la teoría geocéntrica, pero también hay que hacer mención de la clasificación a las ciencias. Y esta clasificación comenzamos con la primera. Hoy vamos a trabajar en nuestro libro. Y esta clasificación comienza con las ciencias teóricas. Puedes tomarlo de apunte en el cuaderno o si quieres subráyalo en tu libro. Y es que estas ciencias teóricas, pues tenemos la física, que tiene por objeto las sustancias móviles e inesperadas de la materia. Eso es en el caso de física. En las matemáticas, que tratan sobre objetos que inmóviles, pero inseparables de la materia. Y la teología, que se ocupa de la sustancia separada, eterna e inmóvil, y es la ciencia suprema. Entonces, estas tres, física, matemática y teología, son pertenecientes a las ciencias teóricas, en donde la física va a tener como objeto de estudio las sustancias móviles, las matemáticas, los objetos inmóviles, pero la teología va a estar ligada a las sustancias separadas, eternas e inmóviles, casi como dijéramos, como que si dijéramos física y matemática. ¿Y tú sabes cuál es esa sustancia eterna e inmóvil? Claro que sí debes saber cuál es esa sustancia eterna, la divinidad, la ciencia suprema. Y es que la teología que estudia todo lo relacionado con Dios. Para las ciencias prácticas tenemos la política, que trata sobre el gobierno de la polis, o sea, de una ciudad, de una región, de un país. Pero que estas ciencias prácticas también tienen la economía, como la tenemos acá, la economía que se ocupa del gobierno del oikos, o sea, de la casa, de la economía de ese sitio, de esa región, de ese pueblo, de esa comunidad, de ese estado. Y tenemos las ciencias monásticas o éticas, que ve la dirección de la vida individual. Ustedes no han escuchado que hay personas que dicen, ay, pero es que ella no tiene ética profesional. Pues no tiene esa dirección que debe tener un individuo, por ejemplo, un médico que esté queriendo abusar de sus pacientes, no tiene ética allí. Pues su conocimiento dista mucho a lo que está haciendo. Entonces, en las ciencias prácticas tenemos la política, la economía y la monástica o ética. Si te preguntan en el examen cuáles son las ciencias teóricas, te va a responder que son tres. Un momento, voy a desconectar aquí una ampliación que tengo. Ok. ¿Cuáles son esas tres ciencias teóricas? Física, matemática y teología. Para las ciencias prácticas tenemos tres también, que es la política, la economía, la monástica o ética. Luego tenemos las ciencias poéticas y tienen menor valor científico e ingresan propiamente a la categoría de artes. Y entre ellas tenemos que tienen menor valor científico por eso, porque ellas están categorizadas para las artes. Y tenemos que, de esta manera, se deducen tres tipos de vida y de ciencia. Y la primera de sus obras son clasificadas como las esotéricas, con X, esotéricas. Y estas están escritas en su juventud para el público en general, el no especializado, y tiene un valor. Desconecta un poquito el internet. Sin embargo, estamos tratando de restablecer la señal. Se me fue el internet un momentico. Vamos a compartir la pantalla. Cosas que pasan.
Así que no hagamos un mundo de eso. Entonces quedamos, vamos a ingresar a Edit. Quedamos en las ciencias esotéricas, que están escritas para un público en general, un público que no es especializado y que tiene un valor literario. Están compuestas a través del diálogo. Eran para las clases vespertinas, o sea, las de la tarde, dirigida para todo público. La mayoría se han perdido. Entonces, las esotéricas son obras que se clasifican para un público en general, un público que no es especializado, cualquiera puede estar dentro de estas obras, puede leer o escuchar estas obras, pues su estructura es de diálogo. Y más que todo, las clases se dictaban en la tarde para todo público, por eso es que no había un público especializado. Ahí usted como estudiante, yo como profesora, su vecina como costurera, el carpintero, el que no pertenecía a ninguna labor o ocupación podía también ir a ella. Pero tenemos las obras esotéricas con S o acromáticas. A estas iban escritas en su madurez y destinada a sus clases de la mañana en el liceo para un público reducido y selecto. Y aquí se hablaba mucho de la metafísica, organón, poética, ética a Nicómaco. Entonces, ya este tipo de obras ya iba para un grupo selecto. Personas que tenían un grado de madurez y que asistían en las mañanas para estas clases. Por eso es que el público era reducido. Entonces, en la tarde iban los que a las clases esotéricas con X, iban a los cualquiera podía ir a esas clases en la tarde, pero en la mañana solamente las personas especializadas, vamos a decir selectivas, para estos grupos, iban en las mañanas a recibir sus clases, pues eran clases especializadas. Por acá tenemos ¿sabías qué? Un sabías qué y es relacionado con Aristóteles. Una vez que terminó su función educadora con Alejandro Magno, ¿te acuerdas que lo hablamos en la clase pasada? Él volvió a Atenas, abrió su escuela en unos terrenos fuera de las murallas, al lado opuesto de la academia, entre el monte Licabeto y el río Liso, en las proximidades de un templo dedicado a Apolo, Licaios, de donde recibió el nombre de Liqueión o Liceo. En algunos países de Latinoamérica y Centroamérica, a las instituciones de educación secundaria se les llaman también liceos. ¿Ves? Así que ellas tienen su origen etimológico del griego. Entonces, eran sitios o espacios donde se impartía una enseñanza. Avanzamos en nuestro libro. Y aquí tenemos una lectura que quiero que prestes atención porque vamos a responder a unas interrogantes de esta lectura de el señor Aristóteles. Y tienes que abrir tu mente porque de esta manera podrás comprender esta lectura, porque es una lectura para intelectuales. Yo creo que ustedes son unas personas intelectuales. Dice, metafísica, cuestiones. También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y de no fácil acceso para la inteligencia humana. Entre paréntesis, pues el sentir es común a todos y por tanto fácil y nada sabio. Además, al que conoce con más exactitud y es capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio que cualquier ciencia. Y entre la ciencia pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber que la que se busca a causa de sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada.
Pues no debe el sabio recibir órdenes, sino darlas. Y no es él el que ha de obedecer a otros, sino que ha de obedecerles a él, el menos sabio. Tales son, por su casualidad y su número, las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Y de estas, el saberlo todo pertenece necesariamente al que posee en sumo grado la ciencia universal. Y generalmente, el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas más universales. Por otra parte, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de los primeros principios. Y por último voy a leer lo que está en el paréntesis, pues las que se basan en menos principios son más exactas que las que proceden por adición. La aritmética, por ejemplo, es más exacta que la geometría. Entonces aquí estamos hablando de sabidurías sabios. Es como que, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Quién dice que una persona es sabia? ¿Por qué decimos que una persona es sabia? Entonces tenemos que aquí que identificar elementos. Y la primera pregunta dice, ¿quién es más sabio? Recuerda que debes pensar con mente abierta. Cuando digo mente abierta me refiero en el buen sentido, porque ahora abierto significa aquí a todo. No, cuando digo abierta es que vuelve un poquito más tu imaginación a lo que quién es más sabio, pero en la lectura. Y vamos a utilizar nuestro lápiz. También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y de no fácil acceso para la inteligencia humana. A eso nosotros le denominamos sabio, al que conoce las cosas difíciles, a la que ninguna mente humana ha podido tener acceso. Bueno, ninguna no, muy pocas. Y por eso es que usted ve en internet frases sabias de, vamos a nombrar a Confucio, a Lao Tse, al rey Salomón. ¿Por qué no? El rey Salomón en la historia de la Biblia, él fue un rey muy sabio, era una persona bastante de sabiduría, pues él conocía las cosas difíciles y sus actos demostraban el grado de sabiduría que tenía. Pero la pregunta que nos hace en la lectura, ¿quién es más sabio? Entonces, seguimos que lo consideramos más sabio que cualquier ciencia y entre las ciencias pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber que la que se busca a causa de su resultado y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada. A ver, yo sé que de repente estás así como que no entiendo mucho. A ver, aquí tenemos dentro de estas 5 filas, aquí, ya va. Dentro de estas 5 filas tenemos la respuesta y te la voy a leer. También consideramos sabio al que conoce las cosas difíciles y de no fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todo y por tanto fácil y nada sabio. Además, ¿qué significa además en los hilativos? Que viene algo adicional. ¿Ves? Al que conoce con más exactitud y es capaz de enseñar las causas. Ese es el que es más sabio. La respuesta correcta, voy a empezar a eliminar, es esta, al que conoce con más exactitud y es capaz de enseñar
las causas. Esa persona que está dentro de esta lectura aquí, estas líneas amarillas, es la respuesta. ¿Quién es más sabio? Porque ya sabemos que el sabio es aquel que puede conocer las cosas difíciles, que no son fáciles de acceso para nosotros los seres humanos, sino que son personas, como decir, contadas, que ellas conocen esas cosas difíciles. Pero ¿quién es más sabio? El que es más sabio es el que conoce más, ¿ves? Y es capaz de enseñar. O sea que aún teniendo su conocimiento, es capaz de multiplicarlo a otros, ¿ves? Aunque esa persona, el sabio, conoce esas cosas difíciles, el que es más sabio que el sabio, él es capaz de enseñarlos, ¿ves? Enseñar. Esa es una persona. Entonces, ¿quién es el más sabio? La respuesta que van a colocar acá es al que conoce con más exactitud y es capaz de enseñar las causas. Esa es la respuesta. ¿Ves cómo estamos analizando? ¿Ves cómo estamos analizando esta área de la filosofía? Por eso que te digo, ten mente abierta, porque yo sé que tú eres capaz de responderme que es el que conoce las cosas difíciles, pero no te está preguntando quién es el sabio, te está preguntando quién es más sabio. El que se queda con el conocimiento para que todo el mundo lo señale como una persona inteligente, llena de sabiduría, o al que realmente, conociendo las causas, orígenes, consecuencias, es capaz de enseñarlo. Muy bien, avanzamos. Pregunta número 2. ¿Quién debe dar órdenes y por qué? Vamos a ver, vamos a ubicarnos en las órdenes. Entonces aquí tenemos, pues no debe el sabio recibir órdenes. Según la lectura, el sabio no puede recibir órdenes porque él es sabio. Él no puede recibir órdenes. No debe el sabio recibir órdenes, sino darlas. Y no es él el que ha de obedecer a otros, sino que ha de obedecerle a él el menos sabio. Aquí tenemos un trabalengua, ¿cierto? Él dice que no debe recibir órdenes. Yo soy sabia. Estoy llena de mucha sabiduría. No. A mí no me estés dando órdenes. Yo lo siento mucho. Vamos a ver quién está aquí en línea. Alonso, tú no me puedes dar órdenes a mí, Alonso, por favor. Yo soy una persona llena de sabiduría. ¿Cómo tú me vas a dar una orden a mí si tú eres menos sabio que yo? No, tú estás para que cumplas. Tú estás para recibir de mí órdenes. Entonces yo no debo obedecerte a ti. Yo estoy aquí como sabia, como una persona llena de mucha sabiduría, para dictar órdenes, para darlas y que tú me obedezcas. Pero ¿quiénes me han de obedecer? El menos sabio. No está diciendo aquí el que no tiene inteligencia, no, el menos sabio. Porque hay personas que tienen sabiduría, pero hay personas que son menos sabias. ¿Ves? Entonces, tales son por su calidad y su número las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Porque se puede ser muy conocedor de un tema, pero si usted, conociendo ese tema que la humanidad no posee, entonces usted es sabio para sí mismo, porque el que tenga ese conocimiento y lo multiplique es más sabio que usted. Entonces, pregunta, ¿quién debe dar órdenes? En la literatura, el que debe dar órdenes es el sabio. ¿Por qué? La respuesta es que él no está para obedecer a otros, sino que los menos sabios están para obedecerlo a él. Esa es la respuesta correcta. Vayan apuntándolo en sus cuadernos, al menos que ustedes vayan a ver el video. Por acá
tenemos, ¿cuál es el conocimiento más difícil para los hombres según la lectura? Recuerda que estamos en una lectura aristotélica, así que Aristóteles era un hombre que él no te hablaba claro y raspado, él te habla y tú tienes que descifrar, extraer esas ideas implícitas que están ocultas en el texto. Así que no vayas a esperar que Aristóteles te vaya a decir que 2 más 2 son 4, él te lo va a decir de otra manera. ¿Cuál es el conocimiento más difícil para los hombres? Y cuando hablamos del hombre, estamos metiendo también a la mujer. Entonces, por acá tenemos, y generalmente el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas más universales. Y la respuesta del por qué es porque son las más alejadas de los sentidos. Aquí, esta es la respuesta que ustedes deben colocar en la 3. Porque esas cosas universales, pudiésemos decir que las cosas universales son las cosas que todo el mundo sabe. Pero le voy a preguntar, vamos a ver. Usted ha escuchado de la luna, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado de la luna? Todo el mundo ha escuchado de la luna. Hasta le ponen nombres a los hijos de los astros. Luna. No he escuchado ninguna que se llame Sol, pero sí le ponen de segundo, bueno, sí, Sol y mar. Sol y mar juntos. Otro le ponen luna, estrella. Esas cosas, sí, son temas que todo el mundo sabe. ¿Qué es la luna? Ay, la luna es una esfera redonda que sale en la noche porque le dan permiso a ella y ella es mayor que el sol. No, mentira. Es una esfera, ¿sí? Que sale de noche y que también tiene fases lunares. Tenemos el menguante, el creciente, el cuarto creciente, luna llena, luna nueva, bla, 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 todas esas cosas que usted conoce. Pero te pregunto yo, ¿has ido a la luna? ¿Has agarrado la tierra lunar? ¿Qué has visto en ella? Esas cosas están alejadas de tu sentido. Tú la has visto que de repente es blanca, amarilla y hasta se puede eh, colocar roja la luna, rosada, cuando hay los eclipses. Pero tú realmente has tocado el suelo lunar. Tú has estado allá y has dicho, ay, qué bella es la luna. Ay, sí. No la has visto, ¿verdad? Pues ella y esas cosas de tocar la tierra lunar están muy alejados de tu sentido. Muy alejado. ¿Y cuál es el sentido? El de la vista, el del tacto. No has podido tocarla, tampoco la has visto. Entonces son cosas que son universales. Todos conocemos la luna. El sol. Vamos a ver el sol. El sol es amarillo, naranja. Cuando hay eclipse se pone oscuro, ¿verdad? Esas son cosas que son temas universales. Todo el mundo sabe quién es el sol en cualquier idioma. Pero te pregunto, ¿has llegado al sol y has tocado, aunque siquiera por 1 metro, la llamarada que echa? No, yo creo que ni faltando millones para acercarte al sol, ya la nave se ha derretido, porque nadie puede llegar al sol. Pero tus sentidos lo que han visto es lo externo, lo que tú ves a lo lejos, mas no has estado allí. De esta misma manera podemos decir los países. Yo puedo decir, ay, vamos a hablar de Italia, ¿verdad? Vamos a hablar de Italia. Qué bonito, ¿verdad? Allá donde está el Vaticano, en la ciudad de Roma. Y vamos a hablar de los espaguetis, puestos ricos, finos, el espagueti de 4 quesos. ¿No has probado el espagueti de 4 quesos? Eso es riquísimo. La pasta Alfredo, la pasta carbonara. Vamos a hablar de Italia. Y es que seguramente en tus libros tú has visto algo de Italia, pero aunque hemos escuchado de Italia, hemos hablado del Papa, de Roma, la pregunta es, ¿has ido allá? ¿Tus sentidos han estado allá? ¿Han tocado? ¿Han visto?
Uy, o han olfateado lo rico que es estar en un restaurante italiano. ¿Verdad que no? Bueno, para los que no han ido. Entonces son cosas que aunque conocemos, están muy alejadas de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Tienes que saberlo. Eso tuviste que haberlo visto en biología. Ok, entonces ese es el conocimiento más difícil para los hombres de las cosas universales, porque conocemos mucho tema, pero no, nuestros sentidos no los han permitido vivir. No necesitamos ir para allá para poder saberlo, pero una cosa es que los libros, los videos te lo muestran y otra cosa es vivirlo. Vivir, montarte en un parapente, no es igual a que tú lo veas en un youtuber que diga, ay, es divino esto montarse en un parapente, pero tú no lo has vivido. ¿Ves? Muchas veces cuestionamos que, ay, porque esas personas actúan así, pero otra cosa es que tú lo vivas. A mí me encantaría tocar la nieve. Yo he visto la nieve, sí la he visto, en videos, en fotos. Me han comentado, pero no le he tocado. Mi sentido del tacto no ha pasado por ahí. Entonces son cosas que están alejadas de mi conocimiento. A eso hace referencia. A mí me encantaría ir para Italia, Noruega, Checoslovaquia. Uy, ¿qué no me gustaría ir? Para conocer y que mis sentidos puedan estar conectados a ese sitio. Entonces es el conocimiento más difícil para el hombre. A ver, ¿cuántos han visto una célula? Ninguno, ¿verdad? No lo han visto. Una célula humana. ¿Cuántos han visto la estructura del ADN? Con sus ojos así que ustedes tengan de una vez todo el equipo así tipo laboratorio de Dexter para verlo. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Entonces, ustedes saben que existe el ADN, saben que existe la célula. Las células eucariota, procariota, pero ustedes, sus ojos en vivo y en directo no lo han visto. Entonces ese es el conocimiento más difícil para el hombre, comprobar todo lo que conoce. Eso lo van a colocar en la pregunta número 3 como respuesta. A ver, ¿cuándo una ciencia es más exacta según la lectura de Aristóteles? Aquí señala que las ciencias son tanto más exactas cuanto más directo se ocupan de los primeros principios o cuanto más directamente se ocupan de los principios. Entre paréntesis nos hace una acotación, pues las que se basan en menos principios son más exactas que las que proceden por adicción. La aritmética, por ejemplo, es más exacta que la geometría. Entonces, la respuesta que vamos a colocar es la que está dentro del paréntesis porque está más amplia. Las ciencias son tanto más exactas cuando más directamente se ocupan de los principios, los primeros de esa ciencia. Un ejemplo aquí, un ejemplo es que la aritmética es más exacta que la geometría. Y eso es verdad. Ustedes han visto geometría, ustedes tuvieron que haber visto aritmética. Y hay una diferencia. Y esto ocurre también en medicina. Yo puedo ser médico cirujano. ¿Ves? Pero está el neurólogo. ¿Y cuál es la relación que hay? Que ambos tienen que haber tenido conocimiento de lo que es las neuronas, todo lo que es relacionado con neurología. Uno opera y el otro se encarga del estudio de las neuronas. Entonces hay uno que es más que el otro. El que opera conoce más que el que solamente receta. Yo puedo ser muy buen médico, yo puedo recetar y saber muchas cosas de medicina, pero el que abre a la persona, el que opera, el que hace la cirugía, conoce más,
es una ciencia más exacta, porque conoce. Es así como lo que estábamos hablando del conocimiento. El médico que nunca ha operado no tiene tanta noción como que el que sí ha operado. Entonces, por lo tanto, el médico que nunca ha operado, pues él entraría en los que no tiene tanto conocimiento como el que tiene. Es como decir acá el conocimiento universal. ¿Te acuerdas del conocimiento universal? Que el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas universales. El médico que receta, que nunca ha operado, él entra dentro de este, porque él nunca lo ha visto, sus sentidos no han visto por dentro el cuerpo, pero el que opera sí sabe. Esa es la diferencia. Entonces, yo puedo conocer mucho de computadoras y puedo decirle acerca del hardware, lo externo, puedo decirle programas, pero más conoce de la computadora el que sabe el funcionamiento de cada pieza, el que hace, el que diseña app, programas, que el que simplemente utiliza la computadora como un instrumento para su beneficio. Entonces, ¿cuáles son las ciencias aquí? Bueno, ¿quién es la ciencia más exacta? Bueno, es aquí, es aquellas, son más exactas que las que proceden por adición, por ejemplo, la matemática, la aritmética de la geometría, perdón. Entonces, ¿cuál es la respuesta que van a colocar? Un momentico, déjenme borrar aquí que subrayé demasiado. Entonces, ¿cuáles son las ciencias que son más exactas? Cuando estas ciencias trabajan directamente desde los primeros principios. Ejemplo, la aritmética es más exacta que la geometría. Eso es lo que van a colocar como respuesta. Ok. Por acá vas a leer y complementar, pero también a su vez vamos a analizar el texto anterior y vamos a hacer los siguientes comentarios de los términos o expresiones que aparecen en las preguntas siguientes. Abre tu mente para filosofía. Es así de sencillo. Ya nos queda menos de un minuto para culminar esta primera sesión y darle inicio a la segunda. Así que vamos a esperar un momentico a que Zoom nos pueda sacar, porque recuerden que hubo una desconexión por fallas del internet. Así que seguimos en la clase hasta que les indique en menos de un minuto que. Entonces tenemos, es más sabiduría la número 5, es más sabiduría la que se elige por sí misma. Vamos a ver qué nos dice nuestra lectura de Aristóteles. Voy a borrar todo lo que está en amarillo. Un momentico, déjame borrar todo para que no te confundas. ¿Ves que de una lectura simple y común a la vista del ser humano le hemos dado respuestas y ejemplificaciones de cada una de las preguntas? No es nada más leerla, porque si no estaríamos entrando en lo universal, en lo que conocemos, pero nunca lo hemos tocado, nunca lo hemos presenciado, vivido, olfateado. Entonces, por acá, mis queridos estudiantes, es más sabiduría la que se elige por sí misma. Vamos a buscar esta frase y voy a dejar este espacio hasta que la plataforma nos saque. Y una vez que nos saque la plataforma, tengo a mi curso 5 estudiantes, se me salió uno. Entonces, todos deben ingresar a la segunda sesión para de una vez darle la asistencia de aprobado. Así que, mis queridos estudiantes, los espero en la segunda sesión de filosofía.